Vamos a pasar 10 segundos y ahí vas a escuchar el sonido de la cámara, ¿está bien? Ya. 3, 2, 1, va. Para mí la fotografía significa un medio por el cual puedo hablar de mis sentimientos y extraerlos de dentro de mí, ¿no? A través de la fotografía y la realización toco temas muy personales y puedo realmente entrar en contacto con mis sentimientos y tratar de entenderlos de alguna manera al momento de exteriorizarlos y tenerlos fuera de mí. Yo empecé en la fotografía a los 19 años cuando me compré mi primera cámara. Vengo de un entorno en el cual nadie de mi familia es, entre comillas, creador de nada, ¿sabes? Nadie es escritor, nadie hace teatro, ni música, ni baila, ni nada. Son más que nada unas personas normales que trabajan en oficinas, ¿no? Y para el Estado y ese tipo de cosas. Cuando empecé a entrar a internet y a quedarme horas en Tumblr o en diferentes páginas donde se verían imágenes, encontraría yo este tipo de imágenes que me transmitirían emociones y sentimientos que tal vez de otra manera no podría encontrar. Y llegó a ser tanta mi, entre comillas, adicción a este tipo de imágenes que empecé a pensar, claro, podría yo también tal vez hacer este tipo de fotos, no se ven tan difíciles. Entonces fue que decidí comprar mi primera cámara en un viaje que hice y fue genial. La manera en la que llegué a la fotografía de desnudos fue, de hecho, por un curso en la universidad. Mi profesor Dante me dejó una tarea en la cual podíamos hacer semidesnudos o desnudos, ¿no? Pero el tema era el cuerpo y expresar a través del cuerpo. El curso, básicamente, en ese momento, como era llevado, era se hacía un repaso por diferentes géneros fotográficos, ¿no? Como el retrato, el autorretrato, el paisaje, ¿no? Pero más que aspectos técnicos, ¿no? Era más que nada revisar lo que sería el lenguaje fotográfico, ¿no? O sea, cómo comunicar algo con las fotografías, ¿no? Lo que más me interesa de fotógrafos como por ejemplo Spencer Tunick es la capacidad que tienen de mostrar el cuerpo y darle una connotación que ya no es la de mira este cuerpo que es hermoso, mira este tipo de figura, ¿no? Que es tan hegemónica, ¿no? Si a mí alguien viene y me pregunta qué es lo que yo quise decir al momento de hacer esta obra, por ejemplo en galerías me pasa eso bastante, yo les digo simplemente, ¿qué ves tú? No existen respuestas correctas ni incorrectas, solo respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de tú expresar una obra, de expresar una fotografía, esta fotografía, este objeto, este texto, digamos así, ya tiene un valor de por sí. Me parece que esa es la esencia también, ¿no? De la fotografía, no solamente quedarnos en transmitir un mensaje para vender, que está bien, porque es lo que hago yo personalmente, pero también nunca está de más tener en cuenta que se puede hacer fotografía eh, para transmitir algo. A partir del 2017 he exhibido todos los años, al menos unas 5 o 6 veces, eh, en diferentes lugares de Lima, en Punta Hermosa, y este año más recientemente, en marzo, se abrió mi primera individual en Cusco. La muestra surreal que tuve en Cusco fue un evento que de hecho marca un antes y después en mi carrera como fotógrafo, por lo menos en el mundo de las galerías, porque ya llevo casi 5 años haciendo fotos y mostrándolas y pues de alguna u otra manera sentía yo que ya era hora de tener una individual. Bueno, el trabajo de cómo lo presentó Renzo, su serie surreal, nada, fue bien bacán, ¿no? Porque yo les iba pidiendo avances, ¿no? De los trabajos y nada, siempre cada cierta fecha que ya estaba programada,
los alumnos y alumnas me traían pues, ¿no? sus trabajos y sus avances, ¿no? Y lo íbamos discutiendo en clase con los demás compañeros. Y nada, bueno, Renzo al final presentó un trabajo bastante redondito, ¿no? Mi fotografía está bastante relacionada a mis emociones. Y una de las cosas por las cuales sentí la necesidad también de crear Surreal o una obra parecida es justamente para expresar los sentimientos que en esa época no paraban de estar en mi cabeza. Especialmente este trabajo de Surreal, lo que yo leo en su trabajo es temas de angustia, de asfixia, desesperación, ¿no? Situaciones melancólicas, ¿no? Y todo esto lo leo en las imágenes mismas, ¿no? En los códigos, como digo, que maneja, ¿no? Después de muchas conversaciones y correos enviados y recibidos con la subdirección descentralizada de Cusco, pudimos llegar a un acuerdo en una fecha y a partir de eso empezar a mover toda la parte logística, ¿no? De cómo llevar las fotos y dónde me iba a quedar y cómo iba a ser la inauguración, cómo iban a ser los elementos de promoción. Cuando dieron la llamada, ¿no? El ejecutivo de que ya no se iba a poder salir de casa y nada, y que todo se iba a cerrar, pues fue bastante evidente, ¿no? Que íbamos a tener que tener una conversación ahí con los chicos del Ministerio de Cultura de Cusco, ¿no? Los primeros días de cuarentena, de hecho, fueron unos días de bastante incertidumbre para mí. La mayor incertidumbre que tenía era si realmente iba a salir en 2 semanas, como lo había anunciado el gobierno. Después sí empezó un poco de ansiedad porque no esperaba realmente que durara tanto y no podía trabajar, entonces no podía generar ingresos. Y me digo, claro, ellos lo hacen súper bien, son súper talentosos, son artistas. Ellos han nacido para esto. Y después me veo a mí, veo mis fotos, veo las cosas que hago. Pienso, bueno, me falta mucho por recorrer. Muchísima gente se sintió identificada con ese video porque es 100% cierto. O sea, él hizo como una exposición de todo lo que venía sintiendo acá y procesando, que es un poco lo que venimos procesando todos, me parece. Mucha gente a partir de este video compartió y me empezó a comentar y a preguntar cosas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Es muy bonito recibir mensajes de gente que te dicen, yo también me siento así, yo también me he sentido así, qué chévere que lo hayas subido porque necesitaba escuchar algo así, yo también estaba pensando en esto, ¿no? Entonces, justamente como fue tan bien aceptado, de alguna u otra manera me ayudó a mí también a aceptarme más a mí y a validar mis emociones en ese sentido. La fotografía por videollamada llega en un momento en mi vida en el cual era la única manera en la que realmente podía conectarme con otras personas, o por lo menos así lo veía en ese momento. Mi primera sesión por videollamada fue muy divertida. La sensación que tengo siempre antes de tener una sesión con una persona nueva, sin tener realmente un plan antes, sino solo dedicarme al sentir y a fluir a partir de eso, es una sensación de ansiedad. Representa un reto hacer fotografías por videollamada, porque no eres solo el director, sino también tienes que dirigir la cámara de la persona que está al otro lado de la videollamada. Ahora lo que pasa es que ya hay una cuota de colaboración que ya pasa a la otra persona que está del otro lado, ¿no? Porque tiene que agarrar la cámara, tiene que poner, no sé, la computadora de una determinada manera, ¿no? O sea, igualito el tema de dirección sigue, ¿no? Lo que sucede es que ahora hay una colaboración mayor por parte de quien hace la foto, ¿no? Cuando estás en constante cuestionamiento y evolución, buscando qué más se puede llegar a hacer, es que llegas a realmente dominar un área, y siento que eso es lo que yo intenté con este tipo de fotografías, ¿no? Porque antes creo yo que me centraba mucho en lo que estaba dentro de la pantalla y no me preocupaba tanto por el fondo. Ahora siento que es al contrario, que la pantalla tiene si bien tiene un protagonismo, comparte protagonismo con el fondo, lo cual es parte de mi esencia, creo yo. Me parece muy interesante cuando
los artistas se mantienen muy, muy activos y evolucionando un poco ¿no? El lenguaje que van manejando. De hecho, a Renzo lo he visto desde siempre manejando mucho el tema de los desnudos, hay esta cuestión del cuerpo para comunicar algo. La manera en la que conocí a Ivonne fue justamente también por las fotos, ¿no? Me acercó a mí por mensajes de Instagram y quedamos en hacer una sesión de fotos con pantallas, ¿no? Apenas le hablé y apenas empezamos a idear cosas juntos, me pareció que nada, que estábamos muy en la misma sintonía y eso me atrajo mucho y me pareció que funcionó muy bien para hacer unas fotos que la verdad que estoy muy conforme con lo que salió y tenemos ganas de seguir haciendo, así que... Nos llamamos un miércoles, creo, un sábado, a las 9 de la mañana, 11 de la mañana, y simplemente realizamos las fotos. Nos guiamos en primer lugar por los bocetos que ya había hecho, pero a partir de eso decidimos también explorar por otros lados y ver qué otras posibilidades teníamos, ¿no? Con este tipo de formato. Parte de mi proceso para dibujar los bocetos que hago de mis fotografías viene del lado en que cuando imagino una imagen, cuando me viene una imagen puede ser en cualquier momento. Puede estar yo en una videollamada con una persona hablando, puede estar yo en mi casa viendo una película y puedo ver una imagen que digo, esto se podría bien chévere si es que lo ponemos como una pantalla también, ¿no? Entonces, a raíz de visualizar también lo que tiene el otro en mente, porque por ahí con las palabras uno dice una cosa, el otro imagina otras, entonces por ahí llega un momento que no sabes si estás hablando de lo mismo. Pero al tener un dibujo, más o menos estás hablando de lo mismo. El trabajo de postproducción en mi fotografía es bien simple, ¿no? Yo lo único que hago es corregir los colores y hacer que tenga un look bastante parecido a una fotografía casi analógica. Mi principal plan con respecto a la fotografía en este momento creo es... A mí me gustaría tener una exhibición con las fotografías que he hecho por videollamada, porque sin querer se convirtió en una nueva forma de agrupar mi trabajo, ¿no? En un nuevo cuerpo de trabajo que puedo yo promocionar en galerías, ¿no? Están surgiendo un montón de exposiciones virtuales. Nosotros no lo hemos hecho todavía en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. De todas maneras es muy interesante luego, durante y luego poder integrar, presentar, mostrar, reflexionar y hablar sobre este tipo de creaciones, ¿no? Simplemente lo que hace el fotógrafo es utilizar la cámara como un puente para transmitir lo que tiene adentro. Puede ser imágenes sueltas o puede ser quizás temas ya de uno mismo, ¿no? de su interior, que sirven mucho como catarsis también, ¿no? Como catarsis, como una manera de expulsar esos demonios que todos tenemos dentro, o simplemente para sanar. Yo, al momento de tratar de exhibir mis emociones y materializarlas en algo externo a mí, puedo definitivamente decir que me ayuda a sacarlo de dentro de mí. Ya una vez que está hecha la fotografía, una vez que está fuera de mí, puedo yo reconciliarme con mí mismo y de alguna manera es una forma en la cual reseteo yo ese estado emocional en el que he estado previamente, ¿no? Por ejemplo, si es que una fotografía de alguna manera para mí podría reflejar, no sé, algo como un abrazo hacia mí mismo, fotografío eso porque siento que es lo que necesito en ese momento. Siento que me debería abrazar a mí mismo, entonces hago una fotografía y dentro de esa fotografía estoy abrazando a mí mismo, por ejemplo, o estoy mostrando alguna otra emoción o alguna otra necesidad o alguna otra carencia que al no ser la cual estoy experimentando en este momento, la creo yo para poder también entender mis emociones y mi mundo interno.